y le vamos a dar la bienvenida al primer entrevistado de este martes. Es el diputado nacional de Unión por la Patria, Eduardo Tonioli. ¿Qué tal, diputado? Mayra García y Gonzalo del Monte, los saludo. ¿Qué tal? Buen día a la audiencia, ¿cómo están? Bien, muy bien. Muchas gracias por atendernos. Esta semana se viene una definición por el tema de las PASO, la suspensión. El gobierno dice que tenía los números, ahora dice que no está tan seguro. ¿Cómo la ves esa discusión? Bueno, yo lo primero que tengo para decir es que rechazo sin más esta pretensión del gobierno de eliminar una herramienta que puede ser perfectible, pero que no tengo dudas que ha de alguna manera mejorado nuestro sistema electoral, ¿no? Ha transparentado, ha promovido la participación interna dentro de los partidos, frentes y coaliciones, y eliminarla sería un retroceso que solo hoy le sirve a la Libertad Avanza, al gobierno nacional, a Milei, que es una fuerza que tiene la posibilidad de ordenar su oferta electoral desde la virome de una sola persona, ¿no? O de su hermana, en todo caso. Pero él busca claramente, tiene intenciones aviesas, esta eliminación de la PASO, que es básicamente dividir, fragmentar a la oposición. Y no puede ser leído por fuera de una propuesta más ambiciosa en materia de reforma electoral que promueve el gobierno, que básicamente plantea hacer más difícil la posibilidad de presentarse en las contiendas electorales, que plantea levantar el tope que hay hoy a la publicidad privada o al financiamiento, mejor dicho, para ser más preciso, financiamiento privado de los distintos partidos políticos en los procesos electorales, y eliminar progresivamente, hasta eliminarlo definitivamente, el aporte estatal a las campañas electorales, y dentro de ese aporte estatal, sobre todo, la publicidad gratuita en medios masivos de comunicación. Es decir, fragmentar a la oposición, hacer más difícil la posibilidad de participar de las contiendas electorales y empoderar a aquellas fuerzas políticas que tienen mayor cercanía al capital concentrado. Es decir, hacer un sistema político cada vez más chico y cada vez más elitista, que tenga algún tipo de correlación con el orden social, económico que está planteando el gobierno, ¿no? Diputado, ¿decidieron no dar quórum finalmente? No, lo que decidimos fue ir hoy a las comisiones a dar la discusión, impugnando el temario del gobierno, en un momento donde la Argentina ha caído, por ejemplo, a pisos históricos, su consumo de carne, su consumo de leche, en un momento donde ha disparado durante todo el año pasado la desocupación, han cerrado 10.000 pymes, en un momento donde, por ejemplo, entre otras cosas, se está prendiendo fuego del sur. No tiene mejor idea el gobierno nacional de proponer para la extraordinaria una agenda legislativa a la Cámara de Diputados de la Nación que incluye solo 2 temas, y esos 2 temas son temas electorales, ¿no? Con la clara intención de operar sobre las próximas elecciones y construir un sistema político más restrictivo. Entonces nosotros vamos a impugnar ese temario hoy en la discusión en comisiones fundamentalmente, y después iremos evaluando cómo seguimos los próximos pasos. Y en el caso de que llegue al recinto. Bueno, tenemos que volver a discutir cuál es la posición. Yo la planteé ayer en el bloque. ¿Por dónde pasan las divergencias principales en el No, bloque? no hay grandes divergencias. Hay miradas distintas con respecto a lo táctico, cómo manejarse. No. En general, mayoritariamente hay un rechazo de la pretensión del gobierno. Hay algunos estabidos, algunos sectores dentro del peronismo que por una situación circunstancial particular en algún distrito, alguna jurisdicción, no lo ven con malos ojos, lo de la suspensión por este año, pero es muy minoritaria esa posición. ¿Y esos diputados podrían votar en el caso No, bueno, de que eso llegue? después se saldará según qué es lo que suceda hoy durante las comisiones. Por eso nosotros vamos paso a paso, tenemos reuniones de bloques largas, porque somos 98, porque trabajamos cada uno de los temas, y la prioridad es tratar de llegar con una votación de conjunto, y creo que lo vamos a lograr. Lo que sí tengo claro es que
para arrancar, nosotros impugnamos el temario por improcedente y por no tener nada que ver con los problemas de los argentinos, ¿no? Bien, ¿y el tema ficha limpia? Nosotros ahí hemos tenido una posición que hemos sostenido en el tiempo. La legislación argentina tiene ya establecido el hecho de que alguien que tenga una condena firme es que haya pasado por todos por todas las instancias, hasta por la misma Corte Suprema, bueno, pierde el derecho, pierde la posibilidad de participar en una contienda electoral y ser elegido, ¿no?, por sus conciudadanos, por sus compatriotas. Nosotros creemos que eso es una garantía en última instancia para, en una Argentina donde su poder judicial, como otros poderes, pero el poder judicial específicamente, es cuestionado, ¿no es cierto?, por gran parte de la población, con razones más que valederas. Entendemos que no puede ser el Poder Judicial el que determine coyunturalmente, circunstancialmente, que alguien puede ser o no candidato o candidata en función de alguna definición de segunda instancia a la que le falta todavía todo un proceso, ¿no? Bien, y hay siempre se habla de un supuesto acuerdo entre el gobierno y Unión por la Patria por el tema del hijo a cambio de ficha limpia. ¿Qué pensás de eso? Y si no puedo dar cuenta de eso, no puedo dar fe de eso, porque no lo sé. Habría que ver a quién se refiere, a qué sector de Unión por la Patria. Sí sé que hay algún sector que ha mostrado su intención de acompañar el pliego. Yo no soy senador, si fuera senador no votaría el pliego del hijo. No es alguien que me merezca alguna consideración positiva, alguien controversial, pero bueno, no soy senador, ¿no? Pero digo, claramente tengo esa posición. Diputado, ¿cómo lo ve el bloque? Bueno, ayer tuvimos una reunión de bloque de varias horas y fue una muy buena reunión de bloque. El peronismo tiene un montón de contradicciones, está atravesando una crisis. Esa crisis no tiene que ver solamente con la derrota electoral de noviembre del 2023, tampoco tiene que ver solamente con el último gobierno peronista, el de Alberto Fernández, porque es muy fácil caerle exclusivamente a Alberto Fernández para decir, bueno, como fue una mala gestión, el peronismo no revalidó sus títulos y está en una situación crítica. Yo creo que lo que hay es un fin de ciclo, ¿no? Un fin del ciclo que se abrió en la Argentina cuando el peronismo y un sector importante de aliados ensayó una respuesta al estallido de diciembre del 2001. Ese ciclo está llegando a su fin, se cerró, y creo que la resolución de la crisis del peronismo pasa por resuelva la construcción de una nueva mayoría que tenga un sentido contrario al lugar a donde se está llevando el gobierno de Milei. ¿Cómo lo veo el bloque? Creo que el bloque es parte de esa discusión, con sus luces y con sus sombras, y que se ha mantenido con algún grado importante de unidad durante todo el año pasado, a pesar de todas las tensiones, a pesar de que se dieron discusiones parlamentarias muy fuertes, como la de la ley base, entre otras, y se ha mantenido cohesionado, sobre todo porque el bloque le ha dado mucha importancia al diálogo con determinadas representaciones sociales organizadas, como el movimiento obrero organizado, los movimientos sociales, las cámaras pymes, el movimiento estudiantil, bueno, y puedo seguir nombrando, mucho más que puso por encima eso y tratar de ser leal con ese mandato popular, de rechazo a estas políticas de entrega, de hambre, que a las disquisiciones internas, ¿no? ¿Y cómo ve el futuro de la conducción a nivel nacional? Yo creo que estamos en una etapa de reconstrucción. Hoy no hay una conducción única del peronismo, no entendido como partido, ¿no?, sino como un movimiento nacional. Hay dirigentes que tienen más peso que otros, claro, eso no se puede desconocer, empezando por Cristina Fernández de Kirchner. Hay otros actores, bueno, el mismo Sergio Massa, que han sido los candidatos, está el movimiento obrero organizado, están las organizaciones sociales, están los gobernadores, están los intendentes. Digo, ahí el peronismo es una fuerza viva, es una fuerza muy movilizada,
pero bueno, creo que no se resuelve en un nombre el camino que tiene que seguir el peronismo. Los nombres llegan después de que uno define un rumbo, ¿no? Y el rumbo tiene que ver con recuperar lo mejor de su tradición, volver a enamorar y generar esperanza, ¿no? Y después los nombres aparecen solos. ¿Y cómo? No, No. dale. ¿Cómo viste el discurso del presidente Javier Milei de Davos, que generó tanta polémica, y lo que había propuesto, que ahora no sé si lo va a terminar implementando, pero por ejemplo, proyectos para eliminar la figura del femicidio? No, Javier Milei tiene un interés especial en ser, una obsesión por ser reconocido en determinados foros internacionales, ¿no? Y en aras de eso suele recaer permanentemente en el intento de alguna manera de congraciarse con una agenda que no tiene nada que ver con los problemas de los argentinos, ni las contradicciones de los argentinos, ni los debates históricos ni coyunturales que tenemos los argentinos, ¿no? Ni las contradicciones que tenemos los argentinos. Entonces, en aras de congraciarse con esa agenda, bate el parche con este tema de la agenda woke, ¿no? Si vos le preguntás al 99% de los argentinos no sabe, que piensa que la agenda woke es el wok es el plato este que usan los orientales para hacer pollo salteado, ¿no? Sí. En ese marco hay un intento por forzar definiciones en las que quizás ni siquiera esté demasiado convencido en función de aparecer como un abanderado de la reacción a esa agenda, etcétera, ¿no? En la Argentina no está en discusión y no hay un cuestionamiento masivo de una parte de la sociedad a la diversidad sexual, los derechos de las mujeres, etcétera, ¿no? Somos en ese sentido un pueblo que ha ido evolucionando y donde ha habido masiva aceptación, por ejemplo, en su momento, y las encuestas están ahí para demostrarlo, matrimonio igualitario, etcétera, ¿no? Entonces, no digo que no tengamos cosas que mejorar, ni mucho menos, digo que no es una agenda que hoy genere división entre los argentinos, y sin embargo se sube, ¿no? Como un intento por impugnar lo que él plantea que es cierta ideología igualitarista, donde él mezcla de la diversidad sexual, los derechos de las mujeres, hasta la pretensión que sostenemos muchísimos argentinos, masivamente creo yo, de que la educación y la vivienda son derechos que el Estado tiene que garantizar. En su discurso hizo referencia a esos 4 temas, y bien estos 2 últimos pasaron más desapercibidos, ¿no? Y ahí está el resultado. Una parte importante de la sociedad salió a rechazarlo, ¿no? Diputado, la última. ¿Puede volver a enamorar el peronismo teniendo en cuenta que parte importante de la población el anteaño pasado votó contra la presencia en sí del Estado, porque en un discurso del presidente Milei, ahora electo, que iba en contra de lo que siempre se venía pregonando desde la conducción del peronismo de los últimos años? Yo claro que creo que el peronismo tiene que volver a enamorar, puede hacerlo. Yo tengo para mí que no es que ganó una particular ideología o un decálogo de planteo con respecto al Estado, al capital, etcétera. Lo que triunfó es lo nuevo, básicamente, ¿no? Frente a una dirigencia política que incluye al peronismo, pero que lo excede, también en esto incluyo al PRO y a otra fuerza política que fue sin duda, capaz de resolver los grandes problemas de los argentinos, que ha sido incapaz de generar que un pibe, una piba pueda tener un horizonte de vida donde pueda tener un trabajo formal, derechos sociales, pueda acceder a una vivienda aunque sea pagándola muchos años en cuotas, puedan salir y tomarse un mate en la vereda sin que te peguen un tiro, etcétera. Ante una política que no pudo resolver eso, apareció el actor más antipolítica del escenario político, valga la redundancia, el que puteaba a los dirigentes políticos, puteaba todo lo que tiene mala prensa y mala imagen, y se fue con un triunfo frente a esa insatisfacción. Eso es un cheque en blanco para que él asuma batallas culturales varias, etcétera. No, creo que no. Y creo que eso se nota
las reacciones de distintos sectores de sociedad, donde no tengas dudas que hay seguramente integrantes de esos colectivos o de esos sectores que se movilizan que han votado a Milei. ¿O vos crees que no ha habido votantes de Milei en las movilizaciones en defensa del presupuesto universitario o en defensa de los derechos de la diversidad sexual, de las mujeres, etcétera, o incluso en movilizaciones contra el hambre y por mejorar las condiciones de vida en los barrios? Efectivamente hay miles y cientos de miles de personas que lo han votado, que sin embargo rechazan tal o cual aspecto de su gestión, ¿no? Y así funciona en general la política y la sociedad, ¿no? Bien, diputado, le agradecemos mucho por la comunicación. Gracias a ustedes, abrazo grande. Abrazo. Estábamos hablando con el diputado nacional de Unión por la Patria, Eduardo Tonioli.